Vamos a hacer un recorrido por la historia y el legado de la Alhambra y Al-Ándalus. Para entender la Alhambra, primero tenemos que ver sus raíces. Todo comienza en el 756, cuando Abderramán, un príncipe omeya, funda el Emirato de Córdoba. Pero este poder no dura para siempre. Tras una guerra civil, el emirato se fractura en reinos de taifas, lo que facilita que un nuevo poder norteafricano, los almohades, tome el control. Pero el dominio almohade también llegaría a su fin. Después de la decisiva derrota en la batalla de las Navas de Tolosa, los reinos cristianos avanzan y acaban capturando ciudades tan importantes como Córdoba y Sevilla. El mapa de la península, como podéis imaginar, estaba cambiando por completo. Y es en medio de este escenario de cambio donde surge una figura clave, Mohammad ibn Nasr. Él era un comandante militar que consiguió unificar a las fuerzas musulmanas que quedaban. Fijaos, con una jugada política muy astuta y con ayuda de Castilla, consigue derrocar al líder de Granada. Así, en 1238, entra en la ciudad, la convierte en el último bastión de Al-Ándalus y funda la dinastía nazarí. Y fue justo ahí, en la colina de la Sabika, donde ese mismo año empezó a levantar lo que sería la Alhambra. Mohammad y se puso manos a la obra enseguida. Empezó sentando las bases de la fortaleza con las estructuras defensivas más importantes, la imponente Alcazaba, con sus torres de la vela y del homenaje. Con esto creó el núcleo militar que iba a proteger al emirato. Pero claro, la Alhambra no fue obra de un solo rey. Sus sucesores, como Muhammad II y III, fueron añadiendo los primeros palacios. Aunque eso sí, fue bajo el reinado de Yusuf I y Muhammad V cuando la Alhambra alcanzó su máximo esplendor, con la creación de sus dos grandes joyas, los palacios de Comares y el de los Leones. Incluso después de la conquista cristiana, se siguió construyendo. De hecho, se añadió el Palacio de Carlos V, de estilo renacentista, que dejaba clara la huella de la nueva era. Y ya mucho más tarde, en 1984, todo este complejo fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es que la Alhambra no era solo un palacio, era una ciudadela entera. Estaba dividida en tres zonas clave. Primero, la Alcazaba, que era la fortaleza militar. Luego estaba la Medina, que era el corazón de la ciudad, donde vivía la gente, los artesanos, los comerciantes. Y por último, los palacios nazaríes, el centro del poder y la residencia del emir. Un mundo de lujo, vamos. ¿Y cómo se organizaba la vida ahí dentro? Bueno, la sociedad era muy jerárquica. Arriba del todo, una pequeña aristocracia que lo controlaba todo. Debajo, la gran masa popular. Campesinos, artesanos, comerciantes, de distintas religiones, por cierto. Y en la base de la pirámide, los esclavos. ¿Y el gobierno? Pues el poder absoluto lo tenía el emir, una figura casi divina. Le ayudaban un primer ministro, el achib, y un consejo de asesores, los visires. Mientras tanto, las provincias las administraban los gobernadores. Toda esta grandeza, claro, necesitaba una economía fuerte que la sostuviera. Y la tenía. La agricultura era muy avanzada gracias a unas técnicas de riego súper ingeniosas. Los talleres producían una artesanía exquisita, cerámica, tejidos y, lo más importante, Granada era un nudo comercial clave, conectado con la ruta de la seda, lo que traía muchísima riqueza. Durante la Edad Media, Granada fue un centro de poder y riqueza inmenso, pero en 1492 todo cambió. Con la conquista perdió su estatus de capital. El poder se fue a otros sitios, el comercio buscó nuevas rutas y la ciudad, pues, se quedó un poco al margen. Hoy, su relevancia no es política, sino histórica. Su poder reside en su increíble patrimonio, con la Alhambra como protagonista absoluta. Muchas gracias por acompañarnos. La Alhambra nos recuerda que, aunque los imperios caen, la belleza y la historia pueden perdurar para siempre.